Tal como decíamos al principio del programa y antes de la pausa, está con nosotros una amiga del programa, ya casi un estable 2 veces al año, Soledad Exidó de Fundación Prohumana. Soledad, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por hacerme estable. Bueno, hace ya algunas semanas ustedes presentaron el Ranking Nacional de Responsabilidad Social Empresarial que ganó Gerdau ASA. A ver, ¿qué hablamos cuando hablamos de un ranking de responsabilidad social empresarial? ¿Qué se mide? ¿Qué valores son los que ustedes consideran? Estamos midiendo cómo los empleados, los colaboradores de la empresa, evalúan a cada una de las empresas en su desempeño de responsabilidad social, tanto en lo que tiene que ver con las prácticas con el medio ambiente, sus políticas con la comunidad, su política con los clientes, su política con la cadena de negocio. Los empleados evalúan alrededor de 100 variables que tienen que considerar ellos bastante en profundidad. Yo creo que es una buena radiografía de la empresa. Y por otro lado, el ranking también requiere una cantidad de verificadores a la empresa que sustente la construcción de una política y cómo ésta se está implementando, se está midiendo, se está comunicando a los distintos públicos. Por lo tanto, es una suerte de cuando yo diría que estamos logrando ya con los 7 años que llevamos haciendo este ranking, es como que la empresa entrara durante una semana a una clínica y se hace una suerte de muchos exámenes donde le decimos cómo está el colesterol, si está alto, si está bajo, si hay alguna cosita medio oscura. Hacemos intentos y lo interesante es que este es un paciente, estas empresas, que están abiertas a querer sanarse, a recibir sugerencias. A recibir sugerencias, a construir una sociedad más sustentable. Y eso te lo puedo decir con mucha alegría en que se ha hecho un camino en conjunto de aprendizaje entre estas empresas que año a año deciden someterse a esta evaluación en profundidad, tanto de nosotros por una parte, a través de los verificadores, y de sus propios empleados que dialogan con ellos y les muestran qué es lo cómo la están viendo. Ahora, hoy día se ha convertido en una suerte de commodity. Es necesario que cualquier compañía de un determinado tamaño tenga una política de responsabilidad social, se certifique, haga informes de responsabilidad social, informes de sustentabilidad, pero todavía sigue siendo una cosa bastante de decisión individual. ¿Uno puede pensar en una política nacional al respecto hoy día? Sería espectacular que ocurriera eso, en el sentido de que existiera una alianza público-privado que sustente y también reconozca las prácticas y el ADN empresarial que apunta a una sustentabilidad integral, es decir, en los ámbitos que mencionábamos antes, tanto con los empleados, con la cadena de proveedores. Pero yo diría que hay todavía una política pública muy alejada de estos temas. Hay como como pequeñas explosiones en esta línea, y por otro lado empresas que, como tú lo decías, para algunos está muy de moda y se hace un mal uso de lo que significa ser integralmente una empresa responsable, y otras empresas que están haciendo un camino, yo diría, solitario a veces, porque hay una suerte de desconfianza siempre a mirar la práctica empresarial que está mirando o comenzando a mirar a largo plazo. Hay una suerte mucho de desconfianza, y este es un país que además tendemos a ser bastante desconfiados, de que esto huele a quien no tiene una intención estratégica y una estrategia y una mirada de largo plazo y de construir una empresa que no se sustente solo en la rentabilidad financiera, sino en una rentabilidad social, económica. ¿Y hay disponibilidad para asumir que modificaciones cuesten dinero y por lo tanto afecten la última línea? O sea, es que se están dando una cosa positiva. Hay modificaciones que cuestan dinero y que cuestan más al final de la línea, pero hay modificaciones, por ejemplo, y esta es la más fácil, la que menciono, ambientales, que significan reducción de costos. Entonces, ser una empresa de coeficiente hoy día puede significar una importante reducción de costo en el tiempo, y estamos hablando de un tiempo no muy alejado. Tal vez primero hay una inversión, pero a los 2 años hay una retribución, y ahí empiezan otras ganancias. O sea, hoy día estamos teniendo cada vez, y eso lo hemos hablado, poco a poco un consumidor que empieza a estar más consciente de estos temas, por lo tanto empieza a preferir empresas con prácticas responsables. Lo que hablábamos hace un par de meses de la encuesta ciudadana, que comentábamos que nosotros observábamos en la encuesta que había ya un chileno que era capaz de distinguir entre una empresa ambientalmente responsable y no ambientalmente responsable, y premiaba. Premiaba en el consumo, pero a igualdad de precio.
A igualdad de precios, pero premiaba, y quiero corregirme ahí, premiaba en el sentido de reconocer a esa empresa ambientalmente responsable. Al menos ya hoy día dice, sí, esa empresa está siendo ambientalmente responsable. Después viene, obviamente, que siempre está el problema de que si hay un producto que por ser ambientalmente o sustentable es más caro, obviamente que se disminuye la posibilidad de que tú puedas premiarlo. Pero como hay más demanda en el mercado, está creciendo la demanda del producto sustentable, empieza a bajar el precio también. Ahora, uno revisando el ranking se encuentra con algunas cosas. Por ejemplo, de las compañías que son muy intensivas en clientes, que como pueden ser la banca o el retail, y que además han estado en ciertos grados de cuestión en el último tiempo, ambas industrias. Recién uno encuentra, bueno, en el tercer lugar al BCI y en el quinto lugar a Falabella. ¿Hay algo de eso o al revés, la gente no percibe esa lógica que está como ambientalmente de que los bancos y las empresas de retail no son del todo respetuosos de sus clientes y de su personal? Es que yo creo que es difícil para la banca ser una empresa reconocida y comportarse responsablemente. Tiene una mala costumbre de cobrar las deudas a la gente. La deuda, y además en un mercado que ha sido súper competitivo y a veces no muy responsable en términos de banca. O sea, la banca no ha sido su característica al ser responsable. Entonces, los bancos que empiezan a hacer este proceso de transformación toma un tiempo en que se crea, en que lo implementen, en que cambien cultura. Y también ocurre con el retail. O sea, Falabella ha sido para nosotros un caso súper interesante desde que empezaron a participar, desde que empezaron el proceso de transformación. Yo he tenido la suerte de ir observando ese proceso de transformación. Y es interesante lo que está haciendo Falabella comparado con otras empresas del retail, que todavía creo que les falta bastante camino al andar. Desde un cambio primero de una política ambiental interesante, fue la primera industria que construyó un edificio certificado LEED, desde empezar de cambiar solamente su enfoque desde lo comunitario, que era un trabajo súper fuerte que el Falabella lo venía haciendo desde los años 60 en el ámbito educacional. Se empieza a abrir a otras áreas de inversión social, desde políticas, esto yo creo que va un poquito más lento, pero políticas de cambio de trato con el cliente, transparencia también, hizo su primer reporte de sustentabilidad, está cambiando políticas en relación también a su cadena de negocio, pero es difícil hacerlo. Con esto yo creo que es una obligación que lo hagamos todos, y en eso voy a decir que yo creo que a la empresa chilena todavía le falta mucho. Y nos falta mucho como país para ser un país que nos sintamos orgullosos de que tenemos empresas responsables y instituciones responsables. Pero, porque no quiero parecer como complaciente, pero yo creo que es un camino súper duro desde el retail, con este mercado que hoy todavía existe, ser un retail responsable. O sea, no es fácil. Pero este proceso, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ¿cuántos años antes que nosotros empezó y cómo ha evolucionado? A ver, porque nosotros fuimos bastante pioneros en términos... Sí, fuimos bien pioneros. De hecho, fue bien pionero, digamos. Yo diría que en relación a cuando empezamos nosotros en el año 98, no es más atrás de 10 años como temática. O sea, no estuvimos tan desfasados, y estoy diciendo principios de los 90. Pero yo creo que hay una cultura política pública distinta a la nuestra. Hay una ciudadanía también más formada y más consciente y más exigente, se siente con los derechos de hacer más exigencia. Y cuando estoy pensando en qué sociedad, estoy pensando en Inglaterra, estoy pensando en Holanda, no estoy pensando en España, por cierto. O sea, a España le falta, Italia le falta, o sea, andamos ahí con los amigos españoles, nosotros. Y si hubiera así, muy a grosso modo, un ranking mundial de responsabilidad social, ¿dónde estaríamos parados? ¿Nosotros? ¿A nivel de país de OCDE o a nivel mundial? Todavía nos falta, sí. O sea, nos pasaría lo mismo que nos pasa en la OCDE, que quedamos quedando en la cola. Que me perdonen mis amigos de las empresas, pero todavía nos falta. O sea, de todas maneras, los países que están punteando en la OCDE estarían punteando en eso. Es que se da la mano. O sea, la política pública que se preocupa de tener una educación de calidad, ¿no es cierto? Y un país que tiene educación de calidad tiene que ver con los ciudadanos que tienes, tiene que ver con el trato que tiene que ver con la política que hay. O sea, van sintonizados. Entonces, no podemos adelantarnos si estamos detrás en muchos aspectos.
Bueno, pero que nadie está ahí como Pepe Grillo, es prehumana, y Soledad Texidó, y al menos 2 veces al año siempre está con nosotros. Soledad, un millón de gracias por haber estado con nosotros. A ustedes gracias por acompañarnos, los invito a que nos juntemos la próxima semana. Arauco nos dice, sembremos futuro. Buenas noches, muchas gracias.